Salvan al alcalde de ser linchado. Detuvieron a 30 elementos de la Marina acusados de desaparición forzada. Gobernador minimiza la violencia en Michoacán y se suelta balacera en pleno baile. Bienvenidos al Caporal del 12 de abril. ¡Comenzamos! ¿Qué podemos esperar los ciudadanos cuando a la policía le pasa esto? Estás viendo en pantalla una patrulla de la Policía de Investigación, esta de la Ciudad de México. Este tipo de patrulla suele ser asignado a los mandos de la corporación. Y vean cómo lo dejaron. Así dejaron esta patrulla. Esto fue reportado ayer. La Policía de Investigación pues está investigando quién le robó las llantas a este vehículo de la Policía de Investigación en la Ciudad de México. En Tierra Blanca, en el estado de Guanajuato, el alcalde estuvo a punto de ser linchado por parte de los habitantes molestos porque no les pavimentaron una calle. Tierra Blanca es uno de los municipios de mayor pobreza del estado de Guanajuato y el alcalde es Pedro Pueblito Hernández. Es un alcalde emanado de las filas de El PAN. Si bien los habitantes de la comunidad de Cerro Colorado llevan ya algún tiempo pidiendo la realización de un camino, pues el problema se ha recrudecido desde el pasado jueves, del jueves de la semana pasada, cuando se puso a consideración en Cabildo justo la realización de 5 obras, de 5 caminos. En la votación no fue aprobada la realización de este camino del que pedían los habitantes de Cerro Colorado. En una votación en donde el voto del alcalde fue definitivo. Había un empate, el alcalde votó porque no. Esto molestó justo a los habitantes y hubo una serie de protestas tras las cuales decidieron en Cabildo reagendar la discusión para el sábado siguiente. Llegó este sábado y había también alrededor de 90 manifestantes. En esa ocasión el alcalde dijo que no podía votar ni en favor ni en contra. Mientras que afuera, pues los manifestantes le pedían al alcalde que rindiera cuentas del por qué no estaba autorizando la construcción de este camino. Tras salir, el alcalde fue agredido por los manifestantes. Policías municipales tuvieron que intervenir, es más, echaron disparos al aire para poder disuadir justo esta manifestación. Y aunque fue votado en contra de la realización de este camino, los ediles justificaron ante los manifestantes que votaron en contra porque ya habían aprobado la realización del camino con otra partida, con otros recursos extraordinarios, motivo por el cual es, sí, votamos en contra, pero es que en realidad acá está el dinero para la realización de esta obra. Aún y con la promesa de Cabildo de construirles el camino, los habitantes volvieron a manifestarse al día siguiente, el domingo. Tras ser rescatado en la turba del pasado sábado, el alcalde fue llevado a un hospital sin que se detalle el estado de salud. Veamos cómo se vivió el sábado cuando policías municipales pues tuvieron que rescatar al alcalde. Justo ahí se alcanza a percibir el alcalde con la camisa. Alenté el clip para que Y bueno, así es como la policía
policía empieza a retirarse del lugar de la manifestación. No, ya se lo llevaron al güey. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, existen muchas denuncias de desaparición forzada. Desaparición forzada es como un secuestro, una desaparición, pero cuando el victimario es la autoridad. Cualquiera, pero una autoridad. Uno de los casos más sobresalientes es según investigaciones periodísticas, ocurrió entre febrero y mayo del 2018, cuando fueron desaparecidas alrededor de 30 personas. Bueno, en torno de todas estas acusaciones, hoy la Secretaría de Marina informó, lo que estás viendo en pantalla es el comunicado, informó que el pasado 9 de abril, la Fiscalía General de la República detuvo a 30 de sus elementos, a 30 elementos de la Marina, en cumplimiento a un mandamiento emitido por el Juzgado de Distrito, vinculados con la desaparición forzada de personas, un hecho por el cual estos fueron detenidos, un hecho que data del año 2014 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Secretaría de Marina no dio detalles de estos hechos, de las acusaciones de desaparición forzada, pero dijo que cuando sucedió, el personal ahora detenido se encontraba desempeñando labores de vigilancia y disuasión. Y aclaró, estos elementos, estos 30 elementos de la Marina detenidos son considerados inocentes hasta que un juez emita una sentencia condenatoria en caso, obviamente, de hallarlos culpables. Muchas cosas siguen pasando en Michoacán desde la entrada a Aguililla de parte del cártel Jalisco Nueva Generación. En días pasados te había informado que el gobierno estatal se negaba justo a reconocer la presencia de estos dos grupos delictivos disputándose el territorio. Poco a poco han venido minimizando justo lo que hemos estado registrando y lo que hemos estado viendo tanto en este espacio como en muchos otros espacios, medios de comunicación y redes sociales. Ayer el gobernador Silvano Aureoles fue cuestionado nuevamente sobre los hechos violentos e informó que a partir de la próxima semana, o sea, esta semana, autoridades federales y estatales iban a sostener una reunión para abordar las acciones a tomar en específico en Aguililla y poder tener el control de la zona, todo con miras a la jornada electoral. Sabemos que se van a realizar elecciones dentro de unos meses. La reunión estaba perfilada para hacerse entre hoy y mañana, donde justo iban a abordar qué acciones tomar en los próximos días. Hoy nuevamente el gobernador fue cuestionado sobre este acontecimiento, sobre lo que está ocurriendo principalmente en la zona de Aguililla, y lo que respondió es: uno, sigue sin reconocer este grado de violencia, de confrontación entre los grupos delictivos, sigue minimizando el hecho, asegura que lo que se ha informado en varios espacios es falso y cita también y critica, la reacción del gobierno federal ante lo que está ocurriendo en Aguililla. Escuchemos un poco de lo que dijo el gobernador hace unas horas. Mucha de la información que han sacado los medios a nivel nacional, entre ellas la que tú le mandas, que luego es imprecisa, no es cierto porque ni siquiera ha sido el Michoacán. Sí hay tensión, sí hay ahí grupos, hay células pues infiltradas de algunos grupos delincuenciales, pero ahí está el general Ábalos con un grupo importante de tropa, están buscando el diálogo porque es la instrucción que tienen de arriba, ya saben que aquí es abrazos, no balazos. Se me hace absurdo que le pidan al ejército o a cualquier institución que dialogue con delincuentes, que son sicarios, no, así de fácil, y entonces hay que dialogar con ellos. Se me hace un absurdo, pero los soldados de México son leales y entienden, acatan las instrucciones y yo los comprendo. Es sabido que cuando priman las diferencias entre las autoridades de distintos niveles de gobierno, pues quienes más perdemos somos los ciudadanos. Mientras el gobernador pues exponía lo que acabamos de escuchar en el municipio de Gabriel Zamora, en el mismo estado, esto a 137 kilómetros de Aguililla, fue registrado un asesinato múltiple en un evento público
ocurrido la madrugada de ayer. De llamar la atención, fue hasta hoy que este video empezó a circular en las redes sociales, cuando la Fiscalía General del Estado de Michoacán reconoció la existencia de esta agresión. Informó la Fiscalía de manera oficial que la madrugada de ayer, en una fiesta patronal en la comunidad de Santa Casilda, ocurrió una agresión a tiros, en donde hubo un balance de 4 personas muertas, 3 de ellas hombres, una mujer, así como 3 personas lesionadas. La Fiscalía Estatal informó que se encuentra investigando las circunstancias en las que ocurrió esta agresión en esta zona de Michoacán, que también es zona de disputa entre grupos delictivos. Te comparto el video, no olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. Nos vemos mañana con más información. Vemos el clip en este momento, y para quienes quieren seguir, voy a abordar, por cierto, el tema INE, el tema Salgado Macedonio, el tema la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre representación de Morena, que está por discutir en unas horas en Twitch, en la otra plataforma, en cuestión de unos minutos. Todos los links en la descripción de este y de todos mis videos. Veamos el video.